Mi deseo es que Dios les esté bendiciendo de una manera rica. Qué bueno que estamos otra vez juntos a la distancia. Gracias a Dios que podemos reunirnos para estudiar su palabra. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar para que el Señor nos guíe en este tiempo y que aprendamos algo para nuestra vida espiritual. Oremos. Nuestro Dios, te damos muchas gracias por este tiempo, te damos muchas gracias porque tenemos la oportunidad de estudiar tu palabra, de aprender de ti, y te pedimos sabiduría y te pedimos, Señor, la capacidad para aprender algo para nuestra vida espiritual, que nos sirva, que nos ayude en nuestra relación contigo. Ayúdanos en este tiempo, Dios, para eso. Ayuda para que haya la posibilidad de estar juntos estudiando tu palabra. También, Dios, estamos orando una vez más, como lo hacemos en cada transmisión,
oramos por los enfermos de la iglesia, oramos por los familiares de los hermanos de la iglesia, familiares que están enfermos, amigos enfermos, conocidos, y también, Señor, por aquellas personas que no conocemos, pero que nos han pedido que oremos por ellos. Tenemos una lista grande de personas que están enfermas y oramos que toques sus cuerpos, oramos que tú les ayudes, que ellos puedan enfrentar esta enfermedad y puedan salir adelante. Pero también estamos orando por la familia de los que están enfermos, para que tú les des fuerzas, para que tú les des paciencia, Señor, para la atención de su familiar. Señor, están en tus manos, suple las necesidades materiales también, Dios, que es hace una gran falta, Señor, en muchos hogares. Y también oramos por aquellos que han perdido un familiar. Señor, oramos para que les des paz, oramos para que les ayudes a estar tranquilos. Y también, Señor, oramos que suplas las cosas materiales que se ocupan, pues, para la sepultura, para el funeral de su familiar. Señor, están en tus manos. Ayúdanos a todos, Señor. Muestra tu presencia con nosotros. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, quiero invitarles a que abran su Biblia en el Evangelio según San Lucas. Lucas, el capítulo 11. Y vamos a leer los versos 5 al 13. Lucas 11, versos 5 al 13. Y dice la palabra de Dios, es Lucas 11, versos 5 al 13. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va en la medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Hermanos, los discípulos muchas veces vieron a Jesús orando. Muchas veces. Muchas veces Jesús andaba con ellos y se retiraba un poco más adelante, a estar solo para orar. Y los discípulos lo veían la práctica de Jesús acerca de la oración. Los discípulos sabían que Jesús amaba la oración. Los discípulos sabían cuánto era la comunión que Jesús tenía con Dios el Padre. Y los discípulos se daban cuenta, hermanos, que la oración para Jesús no era una simple recitación. Era un platicar con Dios, era una relación, una comunión con Dios. Y hermanos, Jesús enseñó que la oración debe ser con palabras reflexivas. Esto es, con palabras razonadas. La oración no deben de ser simples frases recitadas sin saber, sin entender lo que se está diciendo. La oración debe de ser un hablar palabras reflexivas,
palabras conscientes, sabiendo lo que se está hablando, no meras repeticiones. Eso es la oración. Cualquier otra cosa que se haga no es oración. La oración es algo que Jesús practicaba, y en esta ocasión dice el verso 1: aconteció que Jesús estaba orando en un lugar. Jesús termina de orar y uno de los discípulos se le acerca y le dice: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Juan el Bautista había enseñado a sus discípulos a orar. Y este hombre, al ver a Jesús orando, y cuando él termina de orar, se le acerca y le dice: enséñanos a nosotros también. Enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Y hermanos, es cuando después de esto, es cuando Jesús les enseña el Padre Nuestro, lo que conocemos como la oración del Padre Nuestro. Jesús enseña esa oración, es un ejemplo de cómo debemos orar. No es que vamos a estarlo repitiendo, sino un ejemplo, una guía de cómo debe ser nuestra oración. Después de enseñar el Padre Nuestro, Jesús les enseña una parábola, la que acabamos de leer, donde se habla de un hombre que va con su amigo a pedirle pan porque recibió visita y él no tiene que dar. Entonces dice Jesús, habla Jesús del pedir, y del pedir a veces de manera inoportuna. Habla Jesús sobre eso precisamente. Pero Jesús quería enseñarnos algunas cosas que después estaremos mirando acerca de la oración, de cómo debe ser la oración. Ahora, en el versículo 9, es donde me quiero referir, a donde me quiero enfocar. Dice Jesús, en el verso 9: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y luego dice el verso 10: porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Fíjense cómo Jesús dice: pidan, y luego dice: y se os dará. Está hablando, hermanos, y quiero enfocarme en esto, está hablando de una corresponsabilidad en esto de la oración. Una corresponsabilidad. El diccionario dice que responsabilidad es el cumplimiento de obligaciones. Cumplimiento de obligaciones. Responsabilidad es el cuidado que tenemos cuando tomamos decisiones y también cuando hacemos algo. Fíjense esto, hermanos. Una responsabilidad es cumplir con nuestras obligaciones. Eso es ser responsable. Cumplir con nuestras obligaciones. ¿Qué es tu obligación como persona? ¿Qué es tu obligación como persona? ¿Eres papá? ¿Eres mamá? ¿Eres hijo? ¿Eres cristiano? ¿Eres miembro de una iglesia? ¿Qué eres? Según tú cumplas con tus obligaciones, se puede decir que eres responsable. Si tú cumples
con tus obligaciones, eres una persona responsable. Pero también, cuando tú tomas decisiones y tienes cuidado al tomarlas, estás mostrando también que eres responsable, que eres una persona responsable. Estás teniendo cuidado al tomar decisiones. Estoy hablando de esto, hermano, porque yo veo en esto que Jesús enseñó una corresponsabilidad. O sea, Dios tiene una obligación y el hombre o el pueblo de Dios o los hijos de Dios tienen otra obligación en esto de la oración. La responsabilidad es el hecho de ser responsable de alguien o de algo. La responsabilidad es el hecho de ser responsable de alguien o de algo. ¿Tienes hijos? Si tú tienes responsabilidad, tú te harás responsable, vas a responder a tu hijo y por tu hijo. ¿Tienes una familia? Si tú eres una persona responsable, vas a cumplir con esas obligaciones que tienes con tu familia. Responsabilidad es también, o se usa también para referirse a la obligación de responder ante un hecho. O sea, tú hiciste algo y si tú respondes por eso que hiciste, eres una persona responsable. Actúas con responsabilidad. Lo contrario es ser irresponsable. Responsabilidad. En verdad, el ser responsable tiene valor. Pero no solo tiene valor. La responsabilidad es un valor. Es una cualidad y un valor humano. La responsabilidad es una característica positiva de una persona que es capaz de comprometerse y cumplir o actuar de forma correcta. Se ha dicho que el hombre vale lo mismo que su palabra. ¿Tienes palabra? Tú vales, porque tu palabra vale. No tienes palabra. Cada uno sabemos si cumplimos con nuestra palabra. Responsabilidad es una habilidad de los seres humanos para reconocer y medir consecuencias. Es una habilidad de los seres humanos para reconocer y medir consecuencias. Eso es responsabilidad. Hermanos, un gesto de responsabilidad es tener la capacidad de cumplir con compromisos. Responsabilidad es tener la capacidad de cumplir con compromisos. Se nos ha dicho, por ejemplo, hermanos, que nuestros misioneros, los misioneros de convención, los misioneros mexicanos que están en el extranjero, por causa de la pandemia y los gobiernos, su manera de actuar de los gobiernos donde están como misioneros, por causa de eso, ellos tienen que regresar a México y están batallando para regresar por
los lugares a donde tienen que llegar, las paradas, el tener que esperar en cierto lugar, los transbordes. Ellos tienen que batallar para llegar hasta acá. Y hay riesgos, porque, por ejemplo, algunos países no quieren recibir gente de viaje. Pero si reciben, también hay riesgo de contagiarse. Entonces, pero ellos tienen que regresar a México por causa de cómo está actuando el gobierno o los gobiernos donde ellos están. Pero una cosa que está pasando o que está sucediendo es, ellos tienen una renta que pagar de la casa o departamento donde están viviendo. Ellos tienen que pagar los servicios como luz, agua y otros servicios. Y tienen que seguirlos pagando. Porque necesitan conservar esos lugares para cuando haya la oportunidad de regresar, ellos tengan donde llegar, un lugar donde vivir. Entonces, ellos tienen que seguir pagando aunque estén aquí en México. La cosa es que la convención o las iglesias que formamos la convención tenemos un compromiso. Tenemos que seguir aportando para que se pueda seguir pagando, supliendo los gastos que, aunque no están allá, aunque estén en México, se están originando allá. Hay que pagar. Entonces, la responsabilidad, hermanos, tiene que ver con cumplir con compromisos. Como parte de una iglesia, como parte de la Iglesia Bautista del Mesías, de la Iglesia Betel de Tezopaco, de la Iglesia Peniel de Beltrones, hay gastos que todavía se generan, como lo es la luz y el agua. Hay que pagar. Iglesia de Manuel, hay que pagar. Entonces, aunque no nos estamos reuniendo, hay gastos, siguen los gastos. Y como parte de la iglesia, tenemos un compromiso. Y el ser responsables tiene que ver con cumplir con el compromiso contraído. Estoy hablando de responsabilidad porque dije, yo veo aquí, en este pasaje del verso 9, de aquí de Lucas 11, una corresponsabilidad. Y quise definir la palabra responsabilidad para hablar de la corresponsabilidad. Y cuando estoy hablando de corresponsabilidad, tiene que ver con una situación o una actuación determinada entre dos o más personas. O sea, hay una responsabilidad compartida. Y en este caso, en esto de la oración, hay una responsabilidad compartida. Una responsabilidad de parte de Dios y otra responsabilidad de parte del cristiano, de parte del Hijo de Dios. Una corresponsabilidad. Las personas responsables o que son corresponsables poseen los mismos privilegios, los mismos derechos, pero también los mismos deberes en su capacidad de responder. Los hijos de Dios, el pueblo de Dios, en esto de la oración, su responsabilidad es hacer lo que dice el verso 9, es pedir, es buscar, es llamar. Es pedir, buscar y llamar. Hermanos, es responsabilidad del cristiano para esto de la oración, orar. En repetidas ocasiones nosotros leemos en la Biblia que el Hijo de Dios ha de orar, debe orar.
Lucas 18:1. Dice el evangelista Lucas: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hermanos, una y otra vez la Biblia dice que el cristiano ha de orar, que hemos de orar. Esa es nuestra responsabilidad, hermanos. Orar. Lucas 18:1. Romanos, el capítulo 1, el verso 9, decía el apóstol San Pablo: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo hablaba repetidas veces que él oraba por los hermanos, él le pedía a Dios por los hermanos. En Efesios, el capítulo 3, versos 14 al 19, el apóstol Pablo dice estas palabras: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, y ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué hacía Pablo? Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué doblaba sus rodillas? Para orar. Hermano, la responsabilidad que tenemos como cristianos en esto de la oración es orar. La Biblia nos enseña que nosotros debemos de orar. En Colosenses, el capítulo 1, versículos desde el verso 9, dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. No cesamos de orar. Y un texto muy conocido, hermanos, Primera Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Orad sin cesar. Mateo 26, cuando el Señor Jesús está en Getsemaní, se había apartado junto con 3 de los discípulos, y nos dice la Biblia que Jesús se retira un poco más de donde están ellos, y en el verso 41, es Mateo 26, 41, Jesús dijo: velad y orad, para que no entréis en tentación. Hermano, la responsabilidad que tenemos en esto de la oración es orar. Esa es nuestra responsabilidad. Nosotros sabemos que Dios conoce nuestras necesidades. La Biblia lo dice. Él sabe qué necesitamos. Y la Biblia también dice que aún no está la palabra en nuestra boca, y Él ya la sabe toda. Y muchos dicen: pues si ya sabe Dios todo lo que necesito, ¿para qué oro? Pero aquí en Lucas 11:9 nos dice la razón. Nuestro compromiso, nuestra responsabilidad en esto de la oración es orar. Esa es la parte que a nosotros nos toca. Ahora, volviendo a Lucas 11:9. Dice Jesús: pedid y se os dará. Pedir. La parte nuestra es pedir, buscar, llamar. Pero la parte de Dios
consiste en que Él va a dar. Dice, se os dará. Esas palabras, se os dará, están sustituyendo, muy al estilo judío, está sustituyendo el nombre de Dios. Se os dará. Cuando Lucas escribe esto, con ese se os dará, está diciendo o refiriéndose que es Dios el que va a responder a la petición que estamos haciendo. Se os dará. Dije, está sustituyendo esas palabras, está sustituyendo el nombre de Dios. Es algo común entre los judíos el que no se usara o que se cuidara de usar el nombre de Dios. Esto es tratando de cumplir con el mandamiento que dice, no usarás el nombre de Dios en vano, o el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ellos tenían mucho cuidado cuando usaban el nombre de Dios, y por eso a veces, dije muy al estilo judío, como en este caso, usaban otras palabras, pero siempre refiriéndose a Dios. Entonces, la responsabilidad ahora que nosotros miramos es de parte de Dios. De parte de Dios el Padre. Se refiere a que Dios va a responder a la petición que hagamos. Es responsabilidad de Dios, porque Él ha prometido responder a nuestras peticiones. Es responsabilidad de Dios. Dice, pidan y se les va a dar. Busquen y van a hallar. Llamen y se les va a abrir. Dios es responsable de responder a nuestra oración. Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Y Él va a responder a su tiempo, a su modo y en la medida que nosotros lo necesitemos. En Santiago, en la carta de Santiago, nosotros leemos que toda buena dádiva, lo voy a leer, Santiago 1:17, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios promete que va a cumplir con su palabra, con sus promesas. En el libro de Habacuc, el capítulo 2, verso 3, dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, dice, espéralo. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Dios cumple sus promesas. Siempre lo que Dios ha prometido, lo ha hecho y lo hará. Por ejemplo, Él dijo que el mundo no terminaría otra vez en agua, como el diluvio. Génesis capítulo 9, verso 9 en adelante, dice, he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir
toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay en la tierra. Dios promete y Dios cumple. Y el arcoíris es un recuerdo del cumplimiento de Dios, de sus promesas. Lo que Dios prometió, lo hará. Hermanos, Dios es firme en sus promesas. Dios es firme en sus promesas. Ezequiel 17, 24 dice: y sabrán todos los árboles del campo que yo, Jehová, abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde, e hice reverdecer el árbol seco. Dice: yo, Jehová, lo he dicho y lo haré. Yo, Jehová, lo he dicho y lo haré. Hermano, la responsabilidad de Dios en esto de la oración es que Él va a responder. Pide y se te va a dar. Eso es lo que dice Dios. En el libro de Números, el capítulo 23, el verso 19, dice de esta manera: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Dios cumple sus promesas, hermanos. Dios es firme en sus promesas. Y en el libro de Josué, el capítulo 21, casi al final del libro, Josué se está retirando, se está despidiendo, y le dice al pueblo de Dios estas palabras: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Hermanos, la responsabilidad en esto de la oración, la responsabilidad nuestra es orar. La responsabilidad de Dios es cumplir, es contestar a nuestras oraciones. Es su promesa. La parte nuestra es pedir, buscar, llamar. La parte de Dios es cumplir su promesa de contestar a nuestra oración. Oremos, hagamos nuestra parte y Dios va a hacer su parte. Responderá a nuestra oración. ¿Qué es tu necesidad? Pídele y se te va a dar. Esa es la promesa de Dios. Tu responsabilidad es orar. La responsabilidad de Dios es responder a tu oración. Él promete que va a responder y Él lo va a hacer. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por esta promesa tuya, porque tú cumples con tu responsabilidad de responder a las oraciones, y entonces, Dios, nos estamos poniendo en tus manos. Ayúdanos a orar, a hacer la parte que nos toca. Señor, que seamos personas que buscan estar en comunión contigo. Ayúdanos en ello, Señor. Que seamos personas de oración. Te necesitamos para eso, Señor. Algo tan simple, el orar, pero a veces, Señor, tan descuidado, tan difícil que se nos hace en muchas ocasiones. Muévenos, pues, para orar, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Veces más. Yeah. Pequeños héroes y Daniel. Vamos. Me llamaste a mí, vivo para ti. Tú cuidas de mí, siempre estás aquí. Nos salvaste así del
fuego ardiente. Somos 10 veces más, más y más y más fuertes, más y más y más, valientes, más y más y más, prudentes. Somos 10 veces más. Yeah, yeah. Somos 10 veces más. Mi amigo fiel, mi Dios y mi Rey, yo confío en ti, me haces feliz, nos salvaste así del león rugiente y el fuego ardiente. Somos 10 veces más, más y más y más fuertes, más y más y más, valientes, más y más y más, prudentes. Somos 10 veces más y más y más fuertes, más y más y más, valientes, más y más y más, prudentes. Somos 10 veces más. Tú me salvaste en medio del fuego, me rescataste de los leones, venciste a todos mis enemigos. Somos 10 veces más. Tú lo salvaste en medio del fuego, me rescataste de los leones, venciste a todos mis enemigos.